Y la invitación del Señor, iglesia, es que meditemos realmente sobre quién está afianzada nuestra creencia, nuestra fe. ¿Qué es lo que a nosotros nos mueve? ¿Qué es lo que mueve nuestra fe? Porque recuerde que muchas doctrinas están engañadas y son usadas para engañar a otros con relación a lo que creen. Ellos dicen ser cristianos evangélicos, pero su fundamento no es Cristo. Su fundamento es el libro de alguien, algún autor. Eso sucede con doctrinas como los testigos de Jehová, como los adventistas, que tienen autores que escribieron libros de los cuales el Señor está mostrando por la palabra que, hombre, se afianzaron y se fundamentaron en un hombre, en el pensamiento de un hombre que dice haber entendido la Biblia, pero nosotros tenemos la misma Biblia que ellos leyeron y de ninguna manera dice lo mismo. Así que es importante que nosotros estemos muy seguros que nuestro fundamento, ¿cuál es? El versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces dijimos, hermano, que fundamento tiene que ver con principio u origen en que se asienta una cosa, motivo o razón principal de una cosa. Ese fundamento requiere que sea fiel. Eso lo dijimos ayer, ¿no? Ese fundamento se requiere que sea fiel a un propósito, a un diseño y a una necesidad. Piense en un edificio que va a ser levantado de acuerdo a un propósito, a un diseño y a una necesidad. Así es el fundamento de ese edificio. Tiene la anchura, tiene la profundidad necesaria para poder cumplir unos requisitos. Tiene que ser fiel. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, entonces hablamos de firmeza, seguridad, moralmente fidelidad, firmeza. Tenemos que estar firmes. Fe, fidelidad, fielmente, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Eso nos abre un panorama muy fuerte, hermano, con relación a Cristo. Cristo es fiel al designio del Padre Celestial con nosotros. Otra vez, Cristo primeramente fue fiel en el propósito con que vino a esta tierra. Cuando enfrentó lo que tuvo que enfrentar, la Biblia dice en los Salmos que Él todos los días se acordaba del destino que le esperaba y su corazón se afligía. Llegado el momento, el Señor Jesucristo le dice al Padre, orando, le dice allá en Getsemaní: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero le dice algo: pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Fue fiel hasta el último momento al propósito con que Dios lo llamó. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cómo se describe el Señor Jesucristo, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús se describe en Juan capítulo número 16, Juan capítulo número 14, Juan 14:6. Léalo conmigo, dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. Recuerda el versículo 11 de primera carta a los Corintios 3. Nadie puede poner otro fundamento. Nadie. Y aquí el Señor está diciendo: nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay unas verdades tan poderosas, mi hermano, que espero que a mí no se me olvide, y que si usted quiere le pueda pedir al Señor que a usted tampoco se le olvide. Cuando leemos este versículo, cuando vemos que el Señor Jesucristo dice: nadie viene al Padre sino por mí, entonces se desbarata una teoría que han tenido las religiones y que muchos que se hacen llamar cristianos aceptan. La teoría es esta: las religiones son caminos diferentes que todos conducen a Dios.
¿Mm? Ese es el camino, óigame, ese es el camino a algo que se va a dar en los últimos tiempos y que se está dando ya. Algo que se llama ecumenismo. Reunámonos todos. No importa cuál Dios tengas tú y cuál Dios tenga yo, porque da igual. No, perdóneme. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Y hoy en día, aún ministros muy famosos, salmistas muy famosos y hombres de Dios están aceptando esa teoría. No, pues si él cree en esto o en aquello, si él es católico, adventista, no, unitario, pentecostal, no importa. No importa, las religiones son caminos diferentes que todas conducen al mismo Dios. Mentira. El Señor Jesucristo está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Será que el Señor Jesús es mentiroso o dice verdad? ¿Dice verdad? Ah, bueno, y los que le están orando a María para que la corredentora, entonces ¿qué pasa? Y los que dicen que es por el sábado, que no se pierden, que el sábado los va a salvar, el santo sábado. O los que dicen que ¿cuál padre? Ahí no hay padre, es Jesús y no más. Perdóneme, escúcheme. Si no hay padre, ¿a quién? ¿A dónde te va a llevar Cristo? La Biblia es una mentira entonces. Lo que le decía ayer, hermano, mucha gente, todas las religiones dicen que su fundamento es Cristo y es una mentira. Analice un poquitico cuál es el fundamento de cada doctrina y se dará cuenta. Se dará cuenta que gran cantidad de doctrinas, su fundamento no es Cristo, es otra cosa, es otra persona. Pero Cristo lo está diciendo claramente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Diga conmigo, no hay otro camino. Eso es. No hay otro camino al Padre. Y entonces, ¿que por qué no dejamos que el tío, la tía, por qué no le permitimos, reunámoslos a todos y que cada uno profese su propia religión? Que eso es lo mismo. Son caminos diferentes, caminos que llevan al mismo Dios. Esa es la mentira más grande que el diablo le pudo hacer creer a los que leen Biblia. Léalo de nuevo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Poderoso eso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero establecer aquí? Oiga, le quiero establecer un paralelismo entre lo que se exige en el mundo natural de un fundamento. Un fundamento se le exige que cumpla un propósito, un diseño y una necesidad. Y el Señor Jesucristo está diciendo tres cosas: yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a comparar esto, ¿sí? Vamos a comparar esto. Él como fundamento de la iglesia, como fundamento de la verdad, como fundamento de la vida. Entonces tendremos que mirar qué tiene que ver lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6 con la exigencia natural de que un fundamento cumpla fielmente con los requisitos del propósito, del diseño y de la necesidad. Listo. En Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino. La palabra camino, 3598, camino. Dice camino, carretera, por implicación progreso. Va avanzando. La ruta, acto o distancia. Figurativamente, modo o medio. Camino, proceder. Y cuando nosotros vemos la palabra propósito en la Biblia, porque camino es propósito, verdad es diseño y vida es necesidad. Otra vez, el fundamento debe cumplir un propósito, un diseño y una necesidad. Y el Señor Jesús se proclama como el camino, la verdad y la vida. Listo. Entonces, dele la gloria al Señor. Atención a esto, camino.
significa carretera, por implicación progreso, avanzar, la ruta, acto o distancia, figurativamente modo o medio, camino, proceder, una forma en que la persona encamina su vida. Él es el camino. Y la palabra propósito, Salmo 138:8, estamos comparando entonces el camino con el propósito. Tiene que cumplir un propósito, un diseño y una necesidad. Salmo, vaya al libro de los Salmos, 138. Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En usted también? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. A ver, empiece a meditar, a analizar esto. Es muy importante, mi hermano, que usted y yo nos esforcemos por conectarnos con esto. La palabra propósito, aquí en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué significará propósito ahí en el 1584 del hebreo? Dice, terminar en el sentido de cumplimiento o fracaso. Si la palabra camino es andar, la palabra propósito es terminar. ¿Lo está entendiendo? Propósito entonces es terminar en el sentido de el cumplimiento o el fracaso de un propósito, de un proyecto, de un camino. Terminar en el sentido de cumplimiento o fracaso, acabarse, cumplir, favorecer, fenecer. Fenecer es fracasar. O sea, póngale cuidado. El camino y el propósito son semejantes. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es el camino, Él cumple con el requisito de ser fiel a un propósito. Cuando nosotros nos acordamos del estudio que hicimos de la palabra propósito, no son propósitos, no, es un solo propósito, como es un solo fundamento, ¿sí? Y a veces nos equivocamos y empezamos a hablar de los fundamentos de la fe cristiana. Son principios emanados por el fundamento, Jesucristo. Asimismo, no son propósitos, es un solo propósito. Cuando nosotros vamos a la raíz, al original, nos damos cuenta que propósito, tiene esto en su raíz etimológica. La palabra propósito es agacharse en favorecimiento de uno menor, levantarlo y mostrarle un camino. Por eso la palabra camino y propósito se conectan claramente. El propósito es que Dios puso sobre tu vida un plan. Dios puso sobre tu vida algo maravilloso que te garantiza que Él hará de ti un hombre, una mujer santo y sin mancha delante de Él, que terminarás el camino que el Señor un día te invitó a empezar, que ese camino, si tú lo quieres, será un camino de victoria, un camino de bendición, pero que si ninguno de nosotros, si alguien por allá que conoció el Evangelio determina torcerse, ese mismo camino lo llevará al fracaso, a la desgracia. Por eso es que es muy importante, hermano, saber que en Cristo está todo. Otra vez, en Cristo está todo. No hay, dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Mire, no hay ningún riesgo de que un ser humano pueda cambiar el propósito de Dios o pueda perfeccionar la obra por sí mismo. No, solo Cristo. En esta partecita, déjeme como ponerle un ejemplo para que no caigamos en esto. Es muy dado, fue muy dado dentro de la iglesia cristiana el hecho de que un hombre o una mujer que conoció el Evangelio, que se dio cuenta que su esposo o su esposa no aceptó llegar a la iglesia y empezar a estudiar la Biblia, no quiso. Es muy frecuente encontrar casos donde ese hombre o esa mujer empezó a insistirle a su cónyuge, empezó a insistirle: ¿qué hubo, mi amor? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? Al principio muy amablemente: ¿qué hubo, mi vida, mi cielo? Vamos, te invito, mi ministro del Señor, vamos a la iglesia.
No, yo no voy por allá. La mujer que decía, por allá no, olvídese, vaya usted, eso es para locos. ¿Sí? Con el tiempo se fue transformando esa sonrisa, se fue transformando en algo seco, en algo áspero. ¿Y usted qué? ¿No te das cuenta en lo que estás viviendo? Que los demonios te tienen rodeado, te está yendo mal es porque vos no vas a la iglesia. Orá. Vea. ¿Qué ha sacado usted con eso? Y ese hombre o esa mujer han querido cambiar a su esposo o a su esposa. Eso solamente lo hace Cristo a través del Espíritu Santo. Y nos hemos equivocado en eso, pensando que por fuera de Cristo usted y yo podríamos cambiar a alguien. Cuando la Biblia dice, ¿qué sabes tu mujer si podrás hacer salvo a tu marido? No te está diciendo si lo puedes cambiar, no. Está diciendo ¿qué sabes tu mujer si con tu ejemplo puedes instar a ese hombre a abrirle el corazón a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo? Porque Él es el único que cambia, Él es el único que transforma. Entonces no nos olvidemos, hermano, que cuando nos salimos del fundamento, eso es salirse del fundamento. Claro, conozco cantidad de hogares donde se separaron. Hablo con la mujer, no, mi marido, yo le tuve mucha paciencia y le rogué que fuéramos a la iglesia, pero no, él tiene el corazón endurecido. Hablo con el marido y dice, ay pastor, no, es que no la pude soportar. De día y de noche es una cantaleta que ¿qué hubo? Que mire que los demonios me están rodeando, que mire. Me metí a bañarme y ahí tenía un tratado pegado a la puerta del inodoro. Iba a almorzar y ahí, junto a los huevos, estaba el tratado. Me escribía con un lapicero en letras grandes: el que no cree en Cristo ya está perdido, está condenado, ahí grande. No, pastor, yo no. Ella quiso cambiar a ese hombre, él quiso cambiar a esa mujer y Dios no se lo permite. Escuche, nunca nadie podrá decir, yo cambié a mi mujer, yo cambié a mi marido, lo cogí a cantaletas hasta que él. Es un hipócrita. Lo que fabricó ahí fue un encubierto. Esas personas que porque tienen carácter débil, si es hombre o mujer, tienen carácter débil y dicen, bueno, pues vamos, para no escuchar la cantaleta de su esposo o su esposa. Esos son encubiertos dentro de la iglesia, que cuando pueden hacer daño lo hacen. ¿Sabe por qué? Ellos nunca se convirtieron, Dios no los convirtió, Cristo no los tomó. Fue esa mujer la que lo doblegó, fue ese hombre el que la doblegó y la llevó a la iglesia, y nunca nació de nuevo, pero está ahí y le da sueño la palabra y se para y no sabe qué hacer con las manos, y de pronto aprendió a cerrar los ojos, pero se pone que se cae porque en él no está el Espíritu Santo. Y a veces el cristiano llegó a creer que podía hacer cosas alejado de Cristo, por fuera de Cristo, independiente de Cristo. Y no. El Señor Jesús, Él mismo lo dice, Él es el camino y la verdad y la vida. Listo. Permítame entonces decirle que en la fidelidad que tiene que tener un fundamento, lo que dice el Señor de que Él es el camino es relativo. Escúcheme, se conecta con el propósito de Dios. Tiene que ser fiel a un propósito. Segundo, tiene que ser fiel a un diseño. Lo siguiente que dice el Señor, Juan 14:6, aquí lo leo, dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. La palabra verdad no tiene mucha complicación. La palabra verdad en el griego significa esto: veraz, verdaderamente. No tiene ninguna complicación. La verdad es la verdad. Ahora, si se le pide al fundamento que sea fiel a un propósito, a un diseño, la palabra diseño se conecta con la palabra verdad. Verdad es veraz, verdaderamente, pero diseño, cuando nosotros buscamos la palabra diseño en la Biblia, porque tiene que ser el significado dentro de lo que es o el griego o el hebreo, la palabra tiene que tener un sentido bíblico. Cuando nosotros vamos al primer libro de las Crónicas, acompáñeme allá por favor, oiga lo que dice el versículo 19 del capítulo 28 del primer libro de las Crónicas. Dice así:
Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Diseño con verdad, diseño y verdad. ¿Qué tienen que ver? La palabra verdad, verás, verdaderamente, pero la palabra diseño en el 8403 dice estructura. Por implicación, modelo parecido. Descripción, diseño, efigie, figura, forma, imagen, modelo, plano. Déjeme decirle algo. En el mundo espiritual hay un plano, hay un diseño suyo y mío. Ese diseño está establecido desde antes de la fundación del mundo. Ese diseño tiene que ver con tu naturaleza y mi naturaleza. ¿Cuántos tienen una nueva naturaleza? Tiene que ver, oiga, con un carácter, con una mente. Tiene que ver con un temperamento. Entonces, allí le recuerdo que tenemos un estudio que se llama Mente, Temperamento y Carácter de Cristo. Si nosotros no entendemos que el diseño que hay en el reino de los cielos es un diseño pegado a la verdad de Dios, ¿cómo dice? El diseño dice, mire, es tan importante esto, dice modelo parecido. Y cuando dice modelo parecido nos conectamos con lo que dice Efesios capítulo 4, vaya conmigo allá, versículo número 12 y 13, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, estamos en el año de la gran edificación, ¿sí o no? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la verdad de Dios se establece en el diseño que cada uno de nosotros tenemos, que vino del cielo a mostrarnos cómo debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que tu diseño y mi diseño es conforme a Cristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primero, pero nosotros tenemos que avanzar en el diseño de la verdad de Cristo. Le pido al Señor que me permita hacerme entender, porque cuando nosotros caminamos, bueno, ya es demasiado tiempo que hemos caminado un evangelio que escuchábamos hablar al predicador y no entendíamos, y decíamos amén porque, pues me da pena decir que no entendí. Pero cuando nosotros decidimos permitirle al Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento, eso ya hace años que lo decidimos usted y yo, entonces empezamos a entender por qué Cristo es el verdadero fundamento, por qué el Señor Jesucristo es fiel en los diseños de Dios y nos pide, sea fiel a lo que yo creé para usted. Usted y yo tenemos que ser fiel a cosas muy claras. Tenemos que ser fiel al diseño de Dios, al propósito de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Y los conocemos en la Biblia. A ver, ¿quién no sabe que la mente, el temperamento y el carácter de Cristo están diseñados ahí en la Biblia? ¿Quién no lo sabe? Si usted quiere saber cómo piensa Cristo, yo le digo dónde está. Si usted pregunta cómo reacciona el temperamento, cómo reacciona Cristo, yo le digo dónde está. ¿Y cuál es el carácter del Señor Jesucristo? Ahí está. Así que ese diseño es bíblico para usted y para mí. Todos, escuche, cuando en la iglesia cristiana se predicaba, hermano, es que hay temperamentos diferentes, el temperamento melancólico, el temperamento, otros le llamaban carácter, es mentira, hermano.
En Cristo eso no existe. En Cristo no existe esa diferencia. Es que, no, hermano, si usted reacciona de esta manera es porque usted es de un temperamento melancólico, no sé qué. Eso es mentira, hermano. Todos tenemos que llegar a una misma estatura, a una misma medida, teniendo el temperamento, la mente y el carácter de Cristo. ¿Usted está entendiendo eso? Ese es el diseño para mí. ¿Miramos un poquito esas tres cosas o no? Bueno, porque pienso que de pronto las conoce. Entonces, si nosotros vamos al temperamento de Cristo, ese es el diseño para usted y para mí. Escúcheme, el diseño para usted y para mí está allí en Cristo, porque Cristo es la verdad. Él dijo la verdad, y la verdad tiene que ver con el diseño. Entonces, temperamento de Cristo, Mateo capítulo 11. ¿Cómo reacciona Cristo? ¿Cómo reacciona? Para aquellos que dicen, no, es que el Señor se airó, es que el Señor le dio una piedra y entonces yo también, a mí me puede dar piedra también. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es el temperamento de Cristo? ¿Cómo reacciona Cristo ante un insulto? Manso y humilde de corazón. Lea. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando alguien me dice, pastor, es que la ansiedad, pastor, la depresión, la ansiedad, usted necesita tener el temperamento de Cristo. Porque si está ansioso, angustiado, deprimido, si se pone irritado y todo lo demás, a usted le falta ser como Cristo, manso y humilde, tranquilo. No reacciono de acuerdo a lo que dice el mundo. No respondo de acuerdo a la ofensa. No, manso y humilde. Ese es el diseño para su temperamento. ¿Le gusta o no le gusta? Uy, como que no. ¿Le gusta este temperamento o no le gusta? Venga, déjeme decirle una cosa, Cuando yo conocí el Evangelio en el año 1999, a la iglesia le daba vergüenza ser como Cristo. La iglesia se avergonzaba de tener el temperamento de Cristo. Recuerdo, hermano, recién llegado a la iglesia, y un hermano se le salió el demonio. Sí, un hermano cristiano, nacido de nuevo, servidor de la congregación, se le salió el demonio y trató mal a una hermana. La trató mal. Y le dice otra hermana, hermanito, por favor, tenga calma. Recuerde que debemos ser mansos y humildes. Uy, y eso fue como haberle echado, no sé, como haberle echado petróleo o gasolina a una serpiente, hermano. Se revolvió y le dijo, yo soy manso, pero no menso. Yo me di cuenta que para la iglesia el temperamento de Cristo, aquello de ser manso y humilde, les daba vergüenza. Porque pensaban que ser manso y humilde era ser tonto, bobo, cobarde. Y no tiene nada que ver. No conozco a nadie más valiente que mi Señor Jesús. Y sin embargo, Él determinó ser manso y humilde. Siendo el hombre más valiente sobre la tierra, determinó ser manso y humilde. La mansedumbre y la humildad no es cobardía. La mansedumbre y la humildad no es flojera, no es tontada. No, hermano, es el resultado de un alma sana, limpia y libre. ¿Le gusta le repito, le pregunto, escúcheme, le pregunto, ¿le gusta ese diseño para su temperamento o no? Porque de otra manera, Jesús no es nuestro fundamento, no lo es. Si yo digo, oh, aleluya, Jesús es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador, pero vivo lleno de ira, vivo lleno de pleito, de contienda, mirando a los hermanos, al que no me cae bien de una manera, hermano, es un mentiroso el que está hablando. Le engañó el diablo y dice que no, es una bendición. Por eso hay un estudio de esos estudios que el título me los regala el Señor. Se llama De la amargura y otros demonios. Y alguien dice, pastor, sí, hermano. Porque lo que tenía ese hombre que le estoy contando era amargura. Y la hermanita vino y le dijo, hermano, ¿por qué no me paga?
hermano, un hombre de Dios como usted me viene bananeando hace 6 meses con esa platica que me debe. Y ese hombre se llenó de ira y le dijo cualquier cantidad de cosas. Y la otra hermana viene y le dice: hermano, pero acuérdese que debemos de ser mansos y humildes. Y entonces se enoja más y le dice: yo soy manso pero no menso. Se me levantó el diablo con usted, hermana. Yo estoy aquí tratando es con ella, no con usted, es ser metida. Y sabe que cuando estaban en oración, cuando en la iglesia estaban en oración, él tomaba esa posición, una posición muy virtuosa, muy santa. Y lleno de ira. Entonces, escúcheme, el diseño con la verdad de Dios se conecta. La verdad de Dios es que si no tenemos el temperamento de Cristo, estamos engañados. Ahora, ¿cuál es la mente de Cristo? ¿Cómo piensa Jesucristo? Si usted tiene la mente de Cristo, puede pensar como Cristo piensa. Si no tiene la mente de Cristo, no puede pensar como Cristo piensa. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿La tenemos o no? Claro. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primero miremos si es verdad que la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Bueno, y si le va a dar la gloria a Dios, désela, no lo retenga más. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Versículo 13 dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque no tiene la mente de Cristo. Y no las puede entender porque se han de discernir. La palabra discernir es entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Levante su mano, la más fuerte, y diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Dígalo así decididamente: yo tengo la mente de Cristo. Aunque el diablo diga lo contrario, yo tengo la mente de Cristo. Listo. Entonces, ¿cómo piensa Cristo? Filipenses capítulo 4, versículo número 8. Dice la palabra, y esto no lo puede hacer una persona que no haya aceptado la mente de Cristo. Una mente limpia, sin odios, una mente sin maquinaciones perversas, hermano. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Usted sí está meditando qué es lo verdadero? Déjeme decirle algo. Claro que yo sé que usted no. En la mente de Cristo podremos poner una telenovela. ¿Por qué no? ¿Será pecado la telenovela? Hermano, es una mentira. Y dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero. ¿Una telenovela es verdadera? Un poco de engaños allí, un poco de prácticas mentirosas, pura actuación. Dice: todo lo verdadero, siga leyendo conmigo. Todo lo honesto, honestidad, rectitud. Todo lo justo, justicia de Dios. Lo que está consignado en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Todo lo justo, todo lo puro, pureza, limpieza. La pureza y la limpieza, hermano, están en la verdad de la palabra. Todo lo amable, amabilidad, cortesía, siéntese aquí, bien pueda. Todo lo que es de buen nombre. La palabra buen nombre, que tiene buena fama, significa esto. Si hay virtud alguna, ¿qué es una virtud? Óigame, ¿qué es una virtud? Es un don divino puesto en la vida del hombre. ¿Dónde están las virtudes? En el fruto del Espíritu. Cuando la Biblia dice que el fruto del Espíritu, allí están las virtudes del fruto del Espíritu. Virtudes, valores extraordinarios que solamente podemos recibir de parte de Dios.
Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, la alabanza es exaltar, qué bueno, qué bonito, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si está por fuera de esto, no piense en eso. Si es algo mentiroso. ¿Y cuántas personas, hermanos, les gusta el engaño? Sí. ¿Cuántas personas se dejan llevar por fantasías? Claro. He conocido en la vida cristiana personas que se ve el engaño, pero por la codicia dicen, no, yo voy a participar de ese negocio. Hermano, perdóneme, pero eso se ve a todas luces, se ve que eso es una pirámide. ¿Usted va a invertir en eso? No, porque es que eso me lo puede haber preparado el Señor para darme una bendición. Hermano, eso es un robo, eso lo van a tumbar. No, pastor, lo que pasa es que usted no conoce las bitcoins, usted no sabe de eso. Bueno, pero sé de la verdad de Dios. Ahí está. 3 hermanitos que hoy invirtieron un dinero y están mirando a ver de dónde les cae lo que le quitaron, porque se lo quitaron. Así piensa la mente de Cristo, así. Ahora, ¿cuál es el carácter del Señor Jesús? El carácter, ¿cómo es? A ver, entienda eso que usted ya lo sabe, pero recordémoslo. El carácter es lo que soy, el temperamento como reacciono a lo que me pasa, a lo que pienso, a lo que llega a mi vida, ¿sí? Y el pensamiento es lo que pienso, lo que yo acepto en mi mente. Entonces miremos cómo es Cristo. ¿Cristo cómo es? Gálatas capítulo 5. Carácter es lo que soy, temperamento es cómo reacciono, la mente es cómo pienso. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ese es el diseño del carácter de un hijo de Dios, porque es el diseño del carácter de Cristo. Diseño. Estamos hablando de diseño, ¿verdad? Diseño. Dice así, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y como eso es el carácter de Cristo, dice así, contra tales cosas no hay ley. A usted no lo puede juzgar nadie si usted es así. Óigame, si es así. No estoy hablando si reacciona de esta manera, no, si es así. Cuando yo soy así, reacciono de la manera que Cristo dice que debemos reaccionar. Cuando yo tengo, no siento. Recuerde que hemos estado aprendiendo que estas cosas son posesiones del Espíritu. Yo no puedo decir, es que yo siento amor, yo siento paz, yo siento gozo. No, yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo paciencia, tengo benignidad, bondad, tengo fe, tengo mansedumbre, tengo templanza. Y nadie me puede juzgar, porque de acuerdo a estas virtudes del fruto del Espíritu reacciono con mansedumbre y humildad a lo que me sucede a mi alrededor. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Ahora diga diseño. No, diga diseño. Estamos hablando del diseño. Si estamos en el fundamento que es Cristo, el fundamento tiene un diseño. El fundamento tiene este diseño y tiene que ver con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesucristo tiene un temperamento, tiene una mente y tiene un carácter. Y que de acuerdo a eso, usted y yo ya tenemos el diseño para llegar a la estatura, a la medida perfecta de ese varón llamado Jesucristo. Entonces, ¿hasta ahí estamos? ¿Sí lo está entendiendo? Dele la gloria al Señor. Miremos si alcanzamos, tratemos de alcanzar. Ahora, Juan, quiero referirme a lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esta parte nos queda, la vida. Entonces la palabra vida tampoco tiene complicación. La palabra griega para esta clase de vida, recuerde que hay 4 clases de vida. También tengo un estudio que se llama 4 clases de vida. La Biblia tiene 4 diferentes clases de palabras para la palabra que en español se suena siempre vida. Y esas 4 clases de vida son la vida bios para la vida del cuerpo, la vida psuché para la vida del alma o vida emocional,
La vida anastrofe o anástrofe, yo no sé dónde ponerle el acento, pero suena anastrofe o anástrofe, para determinar la clase de vida que la persona está viviendo, el camino por donde se conduce. Yo me acuerdo de las abuelas. Ay, es que ese pobre muchacho lleva una vida, refiriéndose a la clase de vida. Y por último, la vida Zoé, que es la vida de Dios, la vida inmortal, la vida que no puede ser vencida ni por la muerte, ni por el diablo, ni por nadie. Es la vida que hoy tiene usted y tengo yo. Pues cuando el Señor está diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, está hablando de la vida Zoé. Si usted va a la concordancia, se dará cuenta que el número de esta vida es 2222 y es Zoé. Esta vida es vida literal o figurativamente, vida que no pasa, vida que permanece. Eso es. Pero entonces esa vida se conecta con la necesidad. Propósito, diseño y necesidad. Propósito con camino, diseño con verdad, vida con necesidad. ¿Cómo así? Dice entonces Proverbios 13:25, para que nos conectemos con lo que tiene que ver con la necesidad y la vida. Cuando estábamos sin Cristo, ¿cuál era nuestra mayor necesidad? Proverbios capítulo 13, versículo número 25 dice así: el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Esa palabra necesidad, 26:37, dice así: faltar, carecer, por implicación fracasar, querer, aminorar. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando trató de vivir su propia vida, alejado de la voluntad de Dios? Fracasó, perdió su vida y se estableció en la humanidad una necesidad impresionante. Efesios capítulo número 2. La vida y la necesidad se conectan porque la mayor necesidad del ser humano es precisamente esta. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Léalo conmigo, por favor. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la mayor necesidad de un ser humano sin Cristo? La vida. Él está muerto. ¿Cuál era tu mayor necesidad cuando estabas sin Cristo? La vida. Estábamos muertos. Entonces la vida y la necesidad se conectan porque la mayor necesidad de la humanidad se llama la vida de Dios. ¿Está entendiendo eso? Entonces lo que le estoy diciendo es que el fundamento, que es Cristo, cumple los requisitos. Nadie más, ni Mahoma ni nadie más puede cumplir estos requisitos como fundamento del hombre. ¿Quién le promete al hombre vida eterna? Solamente Dios. Solamente Dios, hermano. Póngase a mirar las doctrinas, mire un poquito lo que prometen y verá. El único que promete vida eterna, salvación, un nuevo cuerpo, hermano, es Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, mire esto, aún usted y yo tenemos una necesidad muy fuerte que solamente puede ser suplida por nuestro Señor Jesús. Esa necesidad es permanecer en la vida de Dios. Póngame atención a esto. Nosotros como cristianos podríamos vivir con la vida de Dios o sin la vida de Dios. La persona que vive sin la vida de Dios no es salva. Y estoy hablando en el presente. No es salva de la tristeza, de la depresión, de la tentación, de la lujuria. No es salva. Mientras que la vida de Dios nos hace salvos de todo lo que lleva al ser humano a la muerte. Otra vez, la vida de Dios nos hace salvos en el presente de todo lo que lleva al ser humano a la muerte, a la perdición, a la condenación eterna. Se lo demuestro. Romanos capítulo 5. Mi mayor necesidad es la vida de Dios, que ella permanezca en mí.
¿Sí lo está entendiendo hasta ahora? Romanos 5:10. Léalo conmigo, dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no está hablando de la salvación cuando muramos a este cuerpo, cuando este cuerpo duerme. No. Estamos siendo salvos hoy, en este mismo momento. Si la vida de Dios permanece en ti, la vida de Dios te da la autoridad, el poder, el dominio propio para resistir la tentación y el pecado. Ahí está la mayor necesidad tuya y mía. Porque si nosotros observamos de una manera crítica y real, un cristiano llamado cristiano, nacido de nuevo, no cultiva, no permanece en la vida de Dios y está lleno de enojo, está lleno de enemistad, se deprime, se angustia, se entristece, tiene cuadros de ansiedad, tiene temor. ¿Pero por qué si es un cristiano? No, es que usted no entiende, hermano, es que usted no entiende. Lo que pasa es que la vida es dura y lo que pasa es que la situación es muy difícil. No tiene la vida de Dios, porque la vida de Dios te sostiene de tal manera que esa es tu mayor necesidad. El único que cumple para ser fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. Ahora déjeme decirle en Efesios capítulo número 1, deme otro momento por favor, otros minuticos. 1:19 de Efesios dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Está hablando del poder de la resurrección. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oiga la grandeza, la magnitud, hermano, de lo que usted y yo tal vez no sabíamos, lo que no habíamos entendido. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted y yo somos el cuerpo de aquel que todo lo llena. Usted y yo somos el cuerpo del fundamento de todo, absolutamente todo lo que puede llenar el universo. Para terminar y antes de orar, déjeme, pongo en usted una reflexión. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, hermano, de ir detrás de verdades que desmienten la palabra? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de abrirle los oídos a unas lecciones bien aprendidas que me apartan del fundamento de Cristo, que me ponen a dudar si es que verdaderamente es Cristo o no? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de empezar a abrirle los oídos a teorías donde te dicen la Biblia tiene muchos errores, tienes que ir al Corán, tienes que ir al libro de Carlos Taze Russell, de la viuda de White, de la hermana fulana? No, hermano, no. Permanecemos en Cristo y Cristo es la palabra. La palabra y Cristo son uno solo. Permanecemos en la palabra, permanecemos en Cristo. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, dice la Biblia. Porque Cristo es el fundamento, porque Cristo es el camino y la verdad y la vida, y absolutamente nadie podrá ir al Padre si no es a través de Él.